Bienvenidos a Relatos Extraños. Mi tío es taxista y en una ocasión me platicó acerca de un compañero suyo. Dice que iba manejando por una calle muy solitaria y que al pasar por un cementerio vio una muchacha muy linda, vestida toda de blanco, con una bolsa en su mano. Ella le hizo la señal de la parada y él paró y sin mirarla simplemente dejó que subiera a su taxi. Ella le dijo la dirección a donde quería que la llevara y él la llevó. Dice que cuando llegaron la joven bajó y simplemente desapareció, pero se dio cuenta que en la parte de atrás había dejado su bolsa. Así es que cuando el señor llegó a su casa, dijo que iba a ir a la mañana siguiente a devolverla. Y así lo hizo. A la mañana siguiente fue a la dirección donde había dejado esa muchacha. Y cuenta que le abrió una señora bastante amable. Incluso lo invitó a pasar. Y al entrar, el señor vio la fotografía de la joven y preguntó que quién era ella. La señora le dijo que ella era su mamá. Él le regresó en ese momento la bolsa y le dijo que hacía unas horas le había hecho un viaje a esa muchacha, pero que había dejado la bolsa en la parte de atrás de su taxi. La señora rompió en llanto, diciendo que su hija había muerto hace 4 años y que esa bolsa la habían dejado en su tumba porque había sido una de sus favoritas. El señor, muy impactado, simplemente aventó la bolsa y salió corriendo, muy asustado. Yo de pequeña vivía cerca de un panteón y siempre que salía con mi mamá o con mi familia, agarrábamos un taxi enfrente del panteón y el taxista le contaba sus anécdotas a mis padres y de paso pues las escuchaba yo. O si no, mis papás me las contaban más tarde, a mí y a mi hermana. Incluso también el señor que trabajaba en el panteón nos platicaba historias cada vez que iba con mi hermana para acompañar a un compañero suyo que uno de sus parientes ya había fallecido. El señor del panteón nos contaba cosas que le habían pasado en pleno día y decía que a veces veía niños corriendo y de pronto desaparecían. Se daba cuenta que ya no estaban. Hace tiempo me contaron una historia de algo que le había sucedido a un taxista. Dicen que él iba manejando, pero era ya bastante tarde, cuando de pronto le pareció raro ver a una muchacha bastante bonita en medio del campo. Él, sin asustarse, él se detuvo y le preguntó si necesitaba que la llevara o la ayudara. Entonces la chica se subió al taxi. El taxista fue muy amable con ella, pero se dio cuenta que ella era muy rara. No respondía nada de lo que él le decía. Cuando de pronto la chica desapareció sin ni siquiera abrir la puerta del taxi, pero se dio cuenta que la chica había dejado una chaqueta en la parte de atrás y también había dejado la dirección a la que la llevaría. Todo esto le pareció muy extraño. El taxista se fue hacia esa dirección a esas horas de la noche y ahí conoció a una señora a la que le preguntó si no sabía de esa dirección.
se llamaba la calle Los Arándanos 129. La señora le dijo que sí, que esa dirección quedaba dentro de ese cementerio. El taxista se quedó bastante confundido. Él le agradeció a la señora y se fue a esa dirección a ver si era verdad. Y vio que era el cementerio. Decidió entrar y caminó entre las tumbas hasta que llegó a esa calle y se topó con una tumba que decía Sofía 1987-2012. El taxista extrañamente no se asustó, sino que simplemente le dejó su chaqueta sobre su tumba y se fue. Cuando tenía alrededor de 9 o 10 años, mi hermano, mi madre y yo fuimos a casa de mis abuelos. Cabe mencionar que ya era tarde, incluso estaba oscureciendo. Además de que ahí estaban todos mis primos, que en total somos como 11, y de edades muy cercanas, por lo que siempre había el ruido de niños corriendo o de adolescentes tocando la guitarra, además de los adultos conversando y riendo. En fin, yo subí a la recámara de mis abuelos para alejarme de todos y ver un rato la televisión en paz. Pero al cabo de un tiempo, el ruido paró de golpe. Ya no se escuchaban risas ni pláticas. Era como si la casa estuviera completamente sola. Por un momento pensé que tal vez habían salido a comprar la cena, pero sabía que no me iban a dejar solo y que mi madre hasta subiría a buscarme para que fuera con ellos. Al asomarme por el marco de la puerta, me di cuenta que el pasillo y las escaleras se veían totalmente oscuras. Ya era de noche y parecía que las luces estaban apagadas. Llamé a mi mamá, hasta grité, pero nadie me respondía. Luego me di cuenta de que el ambiente se sentía bastante pesado y a lo lejos se escuchaban lo que yo creí que eran como lamentos o quejidos. Me dio tanto miedo, pero aún así decidí bajar poco a poco las escaleras. Me asomé un poco hacia abajo y por un hueco que da directo al recibidor. Y en ese momento el sonido y la luz regresaron de golpe a mis sentidos. Mis tíos y mis abuelos estaban platicando y riendo, y algunos de mis primos estaban viendo una película en la sala. Aunque aún tenía miedo, no lloré, pero mi madre me notó asustado y yo le conté todo. Le pregunté si no me había escuchado y me dijo que no me escuchó gritar en ningún momento, siendo que la casa pues no es tan grande, tiene un tamaño considerable. Además de que las escaleras generan eco. La verdad, no sé qué fue lo que pasó aquella vez. Y no sé si tiene un nombre este fenómeno. Pero sé que yo no soy el único al que se le ha aislado de esta realidad. Mi papá tuvo COVID y estuvo internado 20 días en el hospital. Una vez me platicó que una noche en el hospital se quedó bien dormido, pues el COVID te hace sentir muy cansado. Dice que algo lo despertó, que sintió como cuando alguien está viéndote y vio a una persona parada con una bata de las que te ponen en el hospital.
En eso volteó a ver a sus compañeros y se dio cuenta que todos se encontraban dormidos. Y vio cómo esa persona caminó de donde estaba su cama, que estaba por la puerta, y se dirigió hasta la ventana, desapareciendo. Dice mi papá que se le hizo hielo la sangre. Nunca había visto algo parecido y él es muy escéptico. Al día siguiente había un señor con el que él platicaba y lamentablemente falleció esa noche. Antes que nada debo decirles que tengan mucho cuidado con las personas que conocen en las redes sociales. Mi mamá conoció a un tipo por internet que se hacía llamar Olman. Hablaron por un tiempo largo y cuando hacían llamadas extrañamente él se negaba a poner su rostro en la cámara. Una vez hizo una llamada grupal con el sobrino de este sujeto y él terminó dándole el número de mi madre. El sobrino le dijo a mi mamá que no aguantaba ver cómo la tenían engañada y resultó ser que el tipo que estaba detrás del teléfono no se llamaba Olman, no tenía 30 años y no es nada de lo que ella esperaba. Era un señor de 64 años que había quedado paralítico, no podía moverse de su cama. El sobrino cuenta que este sujeto no solo tenía a mi madre engañada así, también tenía varias mujeres y se obsesionaba terriblemente con todas. Esto me pasó cuando yo trabajaba como repartidor. Recuerdo que eran las 11:30 de la noche y yo estaba esperando a que terminaran para irse los últimos clientes que estaban en el local, cuando de repente entró un llamado donde pedían una pizza. Me mandaron a dejar el pedido y bueno, pues yo fui a esa casa. Todo transcurría normal hasta que llegué ahí. Toqué la puerta y me atendió un niño de aproximadamente 12 años. Yo le entregué la pizza y me dijo que lo esperara, que ya iba a traer el dinero. Yo veía todo normal, hasta que empezó a tardarse el chico. Le toqué de nuevo la puerta, pero no salía nadie. Volví a tocar la puerta más fuerte y nada. Hasta que en eso llegó un hombre con su esposa en un auto. Me dijo que qué quería yo. Yo le dije que era el repartidor y que había traído la pizza que habían pedido en esa casa, que se la había dado un niño de 12 años más o menos, que me había salido a atender y me dijo que me iba a traer el dinero, pero no volvió a salir más. Y ya pasaron 10 minutos de eso y que estaba esperándolo. El tipo como que se asombró un poco y me dijo que era imposible, que en esa casa no había nadie. El señor de inmediato entró asustado a su casa y se dio cuenta que la pizza estaba en la mesa. Él me dijo que si esa era la pizza y yo le dije que sí. Prácticamente me la aventó y me dijo que me largara. Yo muy asustado me fui de ahí. Al día siguiente, ya de día, crucé de nuevo por esa casa y me di cuenta que ese hombre estaba afuera. Me habló, me dijo que me acercara porque quería preguntarme algo sobre ese niño. Me preguntó que cómo era. Yo le dije que tenía unos zapatos marrón, un pantalón jeans y una campera. El hombre se quedó serio y me dijo, no me estás mintiendo. Yo le dije que no, que era verdad. Me dijo que si yo veía al niño en una foto, sí lo podría reconocer. Y yo le dije muy seguro de que sí. Así es que entró a su casa y sacó una foto y me la mostró.
Me preguntó si era él ese niño. Yo le dije que sí, que ese era el niño. Y el hombre comenzó a llorar. Me dijo que el de la foto era su hijo, que había desaparecido y desgraciadamente lo encontraron sin vida en un descampado. Yo quedé tan impactado y asustado que al día siguiente renuncié al trabajo y nunca más quise regresar por esa zona por miedo a encontrarme con otra situación así. Hace alrededor de unos 8 años estuve muy enfermo. Recuerdo que estaba viendo la televisión junto a mi madre. Ella se dirigió al baño y espontáneamente la ropa que estaba en el patio de la casa comenzó a sacudirse. Por un momento pensé que estaba temblando, aunque hubiera preferido eso. Sin pensarlo 2 veces, corrí la cortina y vi a una mujer de piel pálida con un vestido blanco observando fijamente con una especie de sonrisa burlona. Era muy inquietante. De inmediato salté hacia atrás y corrí lo más rápido que pude hacia donde estaba mi madre. Le dije, pero ella no me creyó. Fue conmigo al patio para que yo le mostrara y toda la ropa estaba tirada en el piso, pero no había rastro alguno de esa mujer. Al poco tiempo, mientras estaba solo en la casa jugando videojuegos, vi una figura negra grande, lo que parecía ser una persona que corrió por el pasillo, solo que esta vez era totalmente negra. Después, cuando me iba a bañar, entraba en pánico repentinamente de acordarme de todo eso. No soportaba estar ahí. En esa casa no entraba luz. Ya hace 6 años que no vivo ahí.